si pudiéramos hacer una traducción literal, no esotérica del tema, diríamos hablando con nuestro prójimo o hablando con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el concepto espíritu no es otra cosa que nosotros sin un cuerpo físico. Cuando yo me muera, en el momento que me muera, paso a mi estado de espíritu. Lo bueno o lo malo que he sido, sigue siendo exactamente igual. Cuando yo me muera no voy a ser ni santo, no voy a decir, caramba, ahora que me muera a lo mejor descubro como el Buda que yo brillaba mucho. No. La gente no me va a amar más y puede gastarme mal de mí, ¿no? ¿Por qué? Si alguien quiere saber realmente qué es uno, pregúntenle a su enemigo. Y él le va a decir exactamente lo que usted cree que es. Vamos a empezar con la siguiente cita. Ustedes han escuchado a Jung. Jung es un fundador del psicoanálisis junto con Freud. Entonces, vean ustedes lo que nos dice un psicoanalista. Cualquier día este psicoanalista se metía crack, marihuana, ¿no? Decía yo, solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar a tu propio corazón. Eso no tiene nada racional. ¿Ok? Porque quien mira hacia afuera sueña. Ese concepto es el sueño. Fantaseamos. No nos ajustamos a nuestra realidad. Pensamos mágicamente que otra persona nos va a hacer feliz, que los espíritus nos van a decir lo que tenemos que hacer. Le entregamos a Dios el destino de nuestra vida y a los 10 minutos decimos, se me hace que no sabes manejar, maestro, porque me estás llevando por donde tú quieres y no por donde yo quiero, ¿no? Y luego nos dicen, porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Mis chavos, si ustedes están pensando que la vida de veras está afuera, de las cosas físicas, me temo que van a empezar a vivir un sendero de insatisfacción. Cristo lo dijo, Buda lo dijo, Krishna lo dijo. La insatisfacción comienza desde que nacemos. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas ocurran de acuerdo con nuestro pensamiento y nuestros deseos. Y si deseo, entonces sufro porque las cosas no se cumplen. Y cuando me muero, la insatisfacción continúa. Cuando uno despierta, ¿no?, de esta experiencia física, regresamos al plano espiritual y resulta que, ¿qué crees, Camargo, no? Que todo lo que tú creas que es bonito, pues no. Tu mentor espiritual que te viene acompañando a lo largo de tu vida va a pasar un reporte. Ay, no. Exacto. Exacto. La palabra más frecuente que los espíritus decimos cuando regresamos a casa es, si yo hubiera sabido. Y luego nos dice Jung, su gran pleito con nuestro amigo Freud, no sé, no voy a decir ninguna cosa clásica, sexista, conste, pero hablaba con su primera esposa, ¿no? O sea, con su ex esposa. Vaya a saber qué cosas le decía, ¿no? Que se peleó con Freud, y Freud decía, no, mi chavo, tu pensamiento mágico, o sea, todo este pensamiento que tú, porque él le dice que él recibe este pensamiento, estas inspiraciones, te va a llevar a la ruina. Y entonces le hace caso a Freud. ¿Y qué fue lo que pasó? A pesar de eso, Jung logra traducir mucho del conocimiento espiritual en su teoría. Y una de las teorías más lindas en términos de psicoanálisis son de Jung. Dice, los pacientes con esquizofrenia no son los únicos que escuchan voces.
De acuerdo con las últimas investigaciones, aproximadamente el 5% de la población, estamos hablando de 7.274 millones de personas, es decir, el 5% de personas escucha voces sin que haya sido diagnosticado con esquizofrenia. Si preguntases a la gente si en el último mes han escuchado hablar a alguien cuando no había nadie, como por ejemplo escuchar voces, es altamente probable que alrededor de 1 de cada 25 personas, es decir, un 4%, respondan afirmativamente. Sin embargo, si le preguntara si alguna vez en su vida han tenido experiencias semejantes, la probabilidad de haberlas tenido es mucho mayor. Es decir, que estamos habituados a escuchar a los espíritus. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual y el mundo material no tienen fronteras. Interactuamos todo el tiempo. No estamos separados. Nuestros seres queridos, nuestros mentores, no se han ido a la nada. Dice el budismo que somos conciencia después de la muerte física. El espiritismo lo dice, claro, la conciencia soy yo, no perdemos la individualidad. Sería terriblemente injusto si Dios permitiese que un ser querido que nos ha acompañado en un proceso reencarnatorio se pierda en la nada después de todo esto. ¿Para qué es un bonito? Mejor me voy al antro, al table, me la paso, ¿no? Total que cuando me muera todo se acaba. Y si no, y si lo que yo hago, bueno y malo, tiene un impacto en el futuro, pues empiezan los problemas, ¿no? Porque si yo me he portado mal, porque así llanamente, y ofendido, lastimado gente, privilegiado esta visión satisfactoria de la vida, entonces me voy a encontrar con mis enemigos, voy a encontrar a las personas que les he hecho daño y tracia y justicia divina, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta tanto trabajo creer en Dios porque su ego es tan grande de Dios. ¿Por qué? Si Dios es generoso, bondadoso, quienes hayan leído la literatura cristiana nunca leerán o habrán leído que ni Dios ni Jesús castigó a alguien. Cuando Jesús se acerca, María Magdalena, que ya la iban a apedrear, y que saber todos los de aquí, en la primera piedra que esté el libro de culpa, ni una sola. ¿Y qué le dice? ¿Te perdono? No, vete, no peques más. El concepto de pecado es un error. La traducción correcta de pecado es cerrar el camino. No quiere decir que seamos indignos. Cuando se acerca la mujer que tenía hemorragias constantes de sangre a Jesús y se sana, y Jesús no le dice, Dios te ha sanado, yo te sané. ¿Qué le dice? Como dijo Bonnie, tu fe te ha salvado. Y esa es la buena noticia, que Dios y Jesús nos ponen en nuestra propia mano la posibilidad de ser felices o infelices. Y eso es lo que los espíritus nos vienen y nos dicen. Pero, o sea, si yo quiero hablar con un espíritu, ¿qué hago? ¿Con Slim? ¿Con AT&T? O sea, ¿cómo? No. A ver, no acabas de entender que no es como tú crees que es. Los espíritus nos inspiran. Cuando nosotros pensamos en un ser querido, es porque ese ser querido está con nosotros. Pero es que yo quiero ver, yo quiero saber, eso es una cosa que constantemente nos preguntan. Yo quiero saber cómo está mi hijo, o mi hija, o mi primo, o mi mamá. Si yo te dijera que estás sufriendo, ¿qué harías para solucionarlo? Oraciones. ¿Tú crees que se soluciona? O, si está bien, ¿cómo vamos a ayudar a que esté todavía mejor? Esa pregunta la vamos a responder más adelante. Bien, entonces, escuchar a voces está asociado, como ya les dije,
en enfermedades mentales, según la ciencia, el estrés, la fiebre, efectos de la metanfetamina, el LSD y la marihuana. Lo cual quiere decir que Moisés seguramente, esa patita que se prendió, ¿no? Aspiró demasiado. Ok. En la época tribal, ¿no? Cuando éramos changas para cuidar la equidad de género, era común que los primitivos veían. Esta es una facultad mediúnica, la capacidad de poder ver. No es un don, después les voy a explicar. Veían a sus ancestros, el que se acababa de morir y andaba por ahí otra vez sin haber ocupado cuerpo físico, tenía esta capacidad. Y entonces podrían tener la conciencia, o sea, no tenían la conciencia, perdón, de que habían muerto. Exacto. Y entonces a partir de ese fenómeno, ellos comienzan a crear este culto a los ancestros. De ahí viene, desde que éramos chavos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ocupábamos un cuerpo físico y moríamos y volvíamos a reencarnar una y otra vez, ensayando la vida humana hasta que desarrollamos el pensamiento único, biolineal, continuo. Recuerdo del pasado, conciencia del presente y planeación hacia el futuro. Preguntaría a su perro, ¿qué vas a hacer mañana? ¿No? Progresa la facultad del mediunismo. Es decir, el mediunismo, como decía Bon, es la capacidad de intermediar entre el plano espiritual y el plano material. No es un don, y si ustedes conocen a un medium que cobre, huyan, porque es su chamba. El medium trabaja para la más alta espiritualidad, no cobra. Y la facultad es orgánica. La glándula pineal es la que permite el contacto, la intermediación para que el espíritu, a través de un medium, que por ejemplo en el caso de nosotros tiene que estudiar a lo largo de 6 meses para poder compensar los diferentes tipos de mediunidades que vamos a hablar ahora. Pero todos tenemos mediunidad, todos. Una manifiesta y otra simplemente sensitiva. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Si yo estoy ahorita, ¿no? Aquí, y me meto en un cuarto donde hay pura gente que está hablando mal de otra gente, siento la vibración. Está llena de espíritus, de las diferentes calidades y cualidades. La ley de la atracción me dice que yo atraigo a los espíritus de la misma calidad moral que la mía. Entonces, si ando en malos pasos, esa carga vibratoria es la que nos va a acompañar. Bien, entonces vamos progresando en la facultad del mediumismo, dando paso ¿a qué? A los templos, en la época de los griegos, ¿no? Cuando las pitonisas consultaban a los espíritus y entonces venían los poderosos y querían saber por dónde le llevo, cuando quería yo invadir Grecia, por dónde ¿no? Entonces, de cosas. Pero entonces, la humanidad comienza a progresar. Y la búsqueda de lo mágico se va transmutando. Y la cosa más importante es el sentido de la vida. Comenzamos a hacernos preguntas ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sufro? ¿Y a dónde voy? Esas son las preguntas que el espiritismo responde y que los espíritus nos lo dicen de manera constante. La ciencia experimenta y comprueba recuerdos de vidas pasadas. Quise introducir esta parte científica para aquellos que están todavía lidiando, ¿no? Si en esta parte espiritual tiene que haber algo de comprobación. Estas son las técnicas que muchos psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas y algunos físicos a través de la física cuántica han utilizado para comprobar que ha habido vidas antes de las presentes. La memoria extracerebral,
los recuerdos inducidos en adultos, las terapias de vidas pasadas y la transcomunicación instrumental. Todas ellas son técnicas muy modernas que se siguen aplicando. Pero quise traerles este ejemplo de la doctora Helen Wambach, que la pueden así, lo ponen en Google y van a ver la encuesta que ella construyó allá por los años 70s, 80s. Ella tiene un libro que se llama Reviviendo Vidas Pasadas. Y a lo largo de 10 años de trabajar con pacientes, construyó una encuesta que abarcó 10,000 personas, que a través de entrar en un trance, ella las interrogaba. Vean ustedes lo interesante de las conclusiones de esta encuesta. La primera, el 89% de los interrogados en ese estado tuvo la sensación de que la conciencia está separada del feto. ¿Qué nos dice el espiritismo? El espiritismo nos dice que nosotros somos la conciencia y que cuando voy a reencarnar, yo planeo mi reencarnación, yo elijo a mi papá y a mi mamá y ellos aceptan que yo venga en su seno familiar a vivir mi experiencia, lo cual quiere decir que soy distinto al cuerpo físico, es decir, al feto. Es decir, cuando hay la fecundación, desde ese momento se establece un vínculo fluídico del espíritu con ese producto, cigoto, como le quieran llamar. De tal suerte que conforme comienza a crecer el feto en el vientre materno, el espíritu va entrando, como cuando uno se muere, en un estado de sopor, de adormecimiento, de pérdida de conciencia, hasta que, ¡wow!, nace. Y entonces comienza su prueba reencarnatoria. Pero, quiere decir también que yo como padre he aceptado la prueba que trae mi hijo. Y si mi hijo viene a lidiar con un tema de adicción o drogadicción, es porque mis condiciones de padre, de mi adelantamiento espiritual, me van a permitir ayudarle a vivir o a salir de su estado, de su condición. Pero también, si él va a desencarnar en la adolescencia o va a desencarnar de una enfermedad en su juventud, también lo sé. Y yo lo acepté como padre. Y él lo aceptó y lo pidió así, porque en el sistema divino de la reencarnación, ese tipo de muertes y ese tipo de sufrimientos que nosotros llamamos crueles, no son otra cosa que la oportunidad de reparar las cosas que en otras vidas hemos hecho de manera incorrecta. No hay castigo divino. Dios no se volvió para otro lado. No nos ha caído una maldición. Si yo en este momento me da un infarto enfrente de todos ustedes, es porque se acabó el tiempo. El problema es si yo había ya hecho lo suficiente, ¿no? El 87% conocieron a sus padres, amantes, parientes y amigos en vidas anteriores. ¿Qué quiere decir? Que toda experiencia que yo tenga con personas a lo largo de mi vida, con las que yo interactúe y deje huella, pueda yo dañar, reciba un daño o un beneficio, fueron planeadas. Antes de nacer, quiere decir que mi mamá, ¿no?, si ella se adelantó para ir, ¿no?, creciendo y se hiciera apta para que yo reencarnara, mi mamá, mi papá, mis primos, mi mujer, todos convivimos en el mundo espiritual. Por lo tanto, ¿qué? No hay pérdida. Cuando alguien muere, regresa a casa. ¿Por qué? Porque estamos al revés. Nosotros pensamos que solo lo que tocamos es real, que esto es la vida de adeveras. Aquí estamos temporalmente. Es una escuela divina la tierra. Venimos a probarnos en amor. Jesús nos dijo, serán probados. Vamos a ser probados, cada quien en la prueba que eligió. Si hay alguien que es sumamente orgulloso, esa es su prueba. Venir a lidiar con gente
que nos pone a prueba nuestra humildad, ¿no? Nuestra paciencia, nuestra compasión. Jesús, durante su paso terrenal o planetario, como quieran decirle, ¿qué fue lo único que dijo cuando lo crucificaron? No saben lo que hacen. Esas son las pruebas que venimos a vivir nosotros. No venimos a construir un santito de Carolina Herrera, digo, ni de Bush. Salvatore Ferragamo tampoco es un santo. Entonces, mi mamá, que ya desencarnó, mi papá, que ya desencarnó, mi familia, que ya desencarnó, me está esperando para cuando yo ya desencarne. Aquí el problema es, ¿estoy preparado? ¿Ya hice toda mi chamba, toda mi tarea en esta prueba? No. Ok, perfecto. A lo largo de la vida he tenido jefes que me han maltratado. Este es, ¿no? Es un tema. Bueno, ¿qué tengo que aprender de eso? Vanidad, orgullo, ¿no? Bien. 86% percibieron los sentimientos de su madre y propios antes de nacer. Antes de que la madre se embarace, es decir, antes de que el espermatozoide fecunde al óvulo, ese espíritu ya sabe que va a reencarnar, la mamá ya sabe que va a reencarnar, y uno está en contacto, vinculado ya fluídicamente con la mamá y con el papá. ¿Por qué no te acuerdas? Porque la espiritualidad nos permite que cuando nosotros nacemos en un cuerpo físico, olvidemos el pasado temporalmente para poder cumplir nuestras pruebas. Un ejemplo, si mi mamá hubiera sido un pedófilo en una vida pasada y me torturó y me mató y venimos juntos en esta vida a resolver, yo a perdonar y ella a reparar. Si yo recordara eso, ¿tú crees que sería fácil? No. Por supuesto. Ese es el velo de olvido que tenemos temporalmente, pero siempre hay una huella. Hay madres que no se atreven a confesar, o padres que no se atreven a confesar, que sienten cierto rechazo hacia sus hijos. El 81% escogieron nacer por propia voluntad. Todos reencarnamos porque lo pedimos, y todo lo que vamos a vivir a lo largo de nuestras pruebas está planeado. O sea, no hay injusticias. Si un niño nace con una discapacidad intelectual, es porque él ha pedido traerla para poder valorar la posibilidad de que en una vida anterior pudo haber abusado de su capacidad intelectual para dañar a otros. No es castigo, es una oportunidad divina de reparación. Este dato lo dejé, es difícil de comprobar. Aquí solamente había una interpretación que todos escogieron en el siglo XX, bueno, en los años 1900 fue cuando hubo un gran florecimiento de la industria, de las artes, ¿no? Ahora, los espíritus están presentes en toda la historia de la humanidad, en toda la historia intelectual, en toda la historia científica. Si no querían linchar al pobre de Einstein cuando dijo que después de cada puerta que había la ciencia, se encontraban a Dios. Y algunos han escuchado o han leído la carta esta que le escribe a su hija a la que abandonó. Búsquenla en internet, ¿no? Díganme si alguien con un pensamiento científico de esa magnitud pudiera tener una humildad tan grande como para hablar de Dios, ¿no? Bien, entonces, en el Bhagavad Gita, ustedes lo conocen, algunos han estudiado, ¿no? El hinduismo o el budismo, se escribió en el siglo VI antes de Jesús. Fíjense hace cuánto. Y vean lo que dice Krishna en el diálogo con Arjuna antes de que Arjuna se ponga en la torre con sus parientes. Vean la claridad. Esta es la mejor definición, digamos, precristiana, aunque en realidad Jesús mandó a todos estos iluminados para ir preparando el camino. Dice: invisibles son todos los seres antes de su nacimiento,
quiere decir que antes de nacer hay vida, pero no podemos verlos. E invisibles volverán a ser después de su muerte. Es decir, continúa la vida. Solo en el transcurso entre estos dos estados invisibles resulta posible que los podamos ver. O sea, cuando estamos viviendo la experiencia transitoria de la vida física, cuando estamos aquí, en Oaxaca, en donde sea. Somos espíritus todo el tiempo. Y entonces le dice Krishna, si todo esto es verdad, ¿para qué te afliges? La muerte no existe. Jesús envió a varios iluminados, a Krishna, Buda, Zoroastro, y todos ellos esparcieron una verdad única, porque el espiritismo lo que hace es ver todo este conocimiento general, espiritual, que Jesús fue esparciendo a lo largo del tiempo, y o sea, muchos se han muerto, ¿cierto? Por lo tanto, nos vamos a morir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso? Tenemos que aprender a meditar sobre nuestra muerte. Pensar todos los días que vamos a morir. Pero nuestra cultura nos dice que la muerte es algo que tenemos que rechazar, que es dolorosa, porque no sabemos a dónde vamos. Queremos interpretar el mundo espiritual con nuestro conocimiento material. Si seguimos haciendo eso, nos va a costar mucho trabajo. Mucho trabajo. Nos dice un amigo que ha venido a dar conferencias, Carlos Campero, que la humanidad arriba al mediumismo bíblico. Alguien decía alguna vez, no, es que los medios son brujos y hay que prenderles fuego y ¡zas! ¿No? Quemaron a los cristianos, los echaban a los leones, pues imagínense a los medios, ¿no? Les prendían fuego. Bueno, en el centro de nosotros hay muchos medios, psicólogos. A ver, explíquense eso. Para que vean. Bueno, entonces, ¿los profetas eran medios o no? Sí, claro. ¿Oían espíritus? Claro. Claro. O se la fumaban, ¿no? Moisés le decían el vidente del Sinaí. A través de una facultad mediúnica, escucha a los espíritus superiores, no a Dios, que le dan 10 recomendaciones. Bueno, Zacarías, personaje del Nuevo Testamento, ya un hombre grande, con una esposa grande que se llamaba Elizabeth, se le aparece el santo y no el enmascarado de plata. Y le dice, Zacarías, tú deseas un hijo y vas a tener un hijo. Y Elizabeth le tiene que poner Juan, que será Juan el Bautista. Pero Zacarías dijo, ¿a poco? Entonces le dicen a que Gabriel, ¿tú no crees? Bueno, entonces de aquí a que nazca tu hijo, te vas a quedar mudo. Y no podía pronunciar la palabra hasta que nació Juan. Pero muy cerca de ahí, el mismo ángel se le presenta a María también. Y María todavía no andaba con José. Ya estaban de que iban a andar, ¿no? Pero no que me exprese así, pero no te la pregunto, ¿no? Ok, entonces María todavía no andaba. Y entonces le dice el arcángel Gabriel que tendría un hijo. Y ella le explica, oye, pero pues yo voy a estar con José, pues como que me voy a embarazar, ¿no? Y le vas a poner Jesús. Entonces, por lo tanto, era primo de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista es la reencarnación de Elías.
Por eso los apóstoles le preguntan, ¿te refieres a Elías cuando dices que ya vino? Efectivamente. Elías era un sacerdote egipcio, que hasta se hizo una película de él, ¿no? Donde están todos los sacerdotes egipcios que creían en varios dioses y Elías solamente en uno. Y entonces se avientan mano a mano en el templo, ¿no? Con el faraón y dice, mira, mi Dios es el de veras, y vas a ver que de esta planta, de esta roca, ¿cómo se llama este tronco? Que está mojado, va a salir lumbre. Y te dijeron, no, mi chavo, ¿cómo que es esa? Ni un Dios puede hacerlo. Entonces, no, pues vas a ver que sí. Y entonces se prende. ¿Y qué es lo que hace Elías? ¿Se acuerdan? Córtenle la cabeza. Se endeuda. Elías se endeuda. Elías reencarna en Juan el Bautista, que traía la grande misión de anunciar la venida del Mesías. Pero ya se había comprometido con las leyes divinas. ¿Cómo muere Juan el Bautista? Sin cabeza. Decapitado. No hay ley que infringamos que no deba cumplirse. Él debió vivir la experiencia que él le provocó a otros en carne propia. Eso es la reparación de la reencarnación. Vivir en carne propia lo que hemos causado a otros. Y eso no es castigo divino, es terapéutica. ¿Cierto? Bien. La escena de la transfiguración. ¿Se acuerdan de esa escena del Nuevo Testamento? Donde están los tres que acompañan a Jesús, suben al monte y de repente los dos estaban así bien cansados y de repente uno se para y dice, oh my God, estaba Jesús, pero no era Jesús. Tenía un rostro diferente y era luminoso. Y estaba hablando con dos cuates. Y esos cuates eran Moisés y Elías. Y entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Sí. Oye, ¿qué? Te pongo una tiendita para tus amigos, ¿ok? Y entonces le dice Jesús, no. O sea, ese es otro de los ejemplos que el pensamiento, no sé si ustedes quieren, espiritual, nos va indicando que hay una presencia constante de los espíritus en nuestra vida, siempre para ayudarnos a evolucionar, nunca para manejarnos a nuestra voluntad. Todos aquellos que crean que a través de las prácticas esotéricas o como el umbandismo, el palomayombe, que los espíritus pueden servir a nuestro beneficio, están cometiendo un error. ¿Por qué? ¿Qué clase de espíritu pudiera pedir que para que sirviera a otro tendría que sacrificar una vida? ¿Qué cosa tan más contradictoria, no? Bien. Espíritus ayudando a espíritus. Y dice así Jesús, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre el cuerpo físico. Aquí estamos hablando de dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. El mundo de la carne es el mundo físico. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La mediunidad. ¿Ok? Vuestros jóvenes tendrán visiones. Otra vez, la mediunidad. Y vuestros ancianos sueños. Mediunos. Derramaré de mi espíritu sobre mis siervos, y lo vuelven a reiterar en Hechos de los Apóstoles. ¿A dónde nos lleva Jesús? Dice Jesús, lo que es nacido de la carne es carne. Hace una doble distinción. La carne pertenece al reino de lo físico. Mi cuerpo se queda aquí, porque mi cuerpo es solo un instrumento para que yo, como espíritu, venga a desarrollar mi prueba. El espíritu, dice Jesús, sopla donde quiere, habla donde quiere.
oye su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Es la asistencia, cuando Jesús en el Evangelio según el Espiritismo dice, Kardec, los espíritus que le dictan en sus libros, dice que Jesús nos deja un consolador prometido, que no estará concentrado en una persona, sino en las voces del cielo, así lo frasea, que vienen a asistirnos. Ah, no, pero yo quiero verlos. Oh, otra vez. Bueno, entonces es necesario pasar por experiencias de dolor. Ya decía Bonnie, esto es un tema de fe, no es un tema dogmático. Los fenómenos de la iglesia de Antioquía, la segunda iglesia que se funda, o así llamada, es la de Antioquía porque la primera era la que estaba en Jerusalén, la que formó Simón Pedro. Pero traían un gran relajo allá porque era un tema de egos tan grande, todo el mundo se peleaba, ¿no? Yo creo que Jesús dijo esto. No, yo creo que estás mal, yo creo que Jesús quiso decir esto otro, ¿no? No estaban ahí peleándose. Cuando Saulo de Tarso, el converso, si no hubiera sido por Saulo, el cristianismo no se hubiera propagado. Saulo es el que le dice a Lucas: tenemos que pedirle a los apóstoles que vivieron con Jesús que cuenten la historia de Jesús. Y Saulo se fue a divulgar, ahora sí que de puerta en puerta. Sin Saulo no conoceríamos esta experiencia tan maravillosa de la espiritualidad de Jesús. Bueno, en esta iglesia de Antioquía, ¿qué pasaba? Se reunían en las noches, hablaban de las enseñanzas de Jesús y de repente se escuchaban voces que no venían de nadie. Ese fenómeno se llama voz directa. ¿Quiénes eran? Eran los espíritus, eran los mentores. Alguien preguntaba de la Ouija. Si me pongo a jugar con la Ouija, no es el aparatito, es mi pensamiento queriéndome comunicar con alguien. A ver, dime si Pedrito habla con otra o con otro. ¿No? ¿Con qué me estoy comunicando? ¿Con qué tipo de espíritus? No son serios, ¿no? Pero hasta un susto están andando, ahí salen las películas. Bueno, ¿qué comprueba este diálogo entre los espíritus? O con los espíritus, que no son seres aparte de la creación. Cuando mi mamá, mi papá, si ya murieron, no son un ente aparte. No seamos ingratos, no los olvidemos. Ellos viven, esa es la buena noticia. Ellos regresaron a casa para hacer la evaluación de cómo estuvo su prueba y se les permite acompañarlos. Y cuando yo pienso en amor con mi madre y con mi padre, me conecto con ellos. Pero mi ego me dice: a ver, Dios, si es cierto que existes, mándame una señal. Pues no, mi chavo. Pues imagínate, ¿no? No ha pasado que en el centro mediúnico de nosotros, bueno, en la escuela de medios, de repente se han presentado espíritus de personas que han sido espíritas y que dicen: si yo hubiera sabido, ¿no? O sea, me faltó echarle ganas, me faltó comprometerme. ¿Por qué? Porque la lucha es contra uno mismo. No martirizándose, no lastimándose, con amor. ¿Ok? Bien, entonces, tenemos conciencia de nosotros mismos, pero también que mantenemos nuestra individualidad. El panteísmo dice: todos somos parte de una esencia divina, lo cual quiere decir que el Camargo, cuando se muera, ¡fum!, va a ser parte de todo. Pucha, pues qué rayos, ¿no? O sea, todo lo que me esforcé por tratar de ser bonito ya formo parte de todo. No, continúo siendo yo. Nuestra madre, nuestra padre, nuestros hijos que han muerto, continúan siendo ellos. Y nos vamos a reencontrar con ellos. ¿Por qué yo no me he muerto? ¿Por qué la gente buena se muere? ¿Por qué? Porque ellos no tienen que estar más tiempo aquí con nosotros. Ellos vinieron a vivir un episodio corto que les faltaba, a una prueba corta, una prueba pequeña. Niños que mueren a los 6 años,
Oye, pero quiere decir que en la película de Chico Javier, ¿no? O el niño que se muere en un accidente de la bicicleta, la mamá se pregunta, ¿qué caramba, la muchacha que nos ayudaba nació para matar a mi hijo? No. El accidente ocurre. Nadie nace para matar a nadie. Ese que mata a otro viene con la prueba de no matar a nadie, pero cede en la tentación. La persona que muere tenía que vivir esa experiencia. Nadie se muere sin que le toque, como dice el refrán. Y entonces ella dice, entonces mi hijo tenía que morir, sí. Tu hijo solamente venía a una prueba más. Oye, pero ¿cómo ese que ha robado tanto sigue viviendo? Y todavía hasta le dan más dinero. Claro, porque está en la siembra. Que tanto más mal es capaz de hacer. Y vendrá la cosecha. Uno tendrá que recoger todo ese daño que ha causado a los demás. Nunca somos dejados solos. Siempre somos consolados. Nuestros seres queridos nos consuelan. Pero como decía Bonnie, si mi madre, mi padre, cualquier ser querido muere y yo estoy obsesando, la primera vez que uso la palabra, obsesando, Señor, ¿por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué fuiste capaz de...? Todo ese sentimiento de angustia está llegando. Si yo estuviera en el hospital, hagan de cuenta que estoy en un hospital, por así espiritual, después de morir, y entonces, ¿no?, mis hijos están diciendo, ay, papá, qué eres, no me dejaste ni un quinto, ¿no? ¿Por qué? Yo siento sus vibraciones. No me permite recuperarme de mi experiencia material porque estoy sintiendo eso. Esa es una obsesión involuntaria. No dejamos ir el apego, pero nos permite ser consolados por él y nos orientan hacia un camino espiritual. El simple hecho de saber el día de hoy, o constatar, o por lo menos sospechar, que en muchos libros se pueden leer, y en todas las filosofías espirituales occidentales, vaya, aunque sea contradictorio, y las orientales, todo el mundo habla de esto, nos invitan a un camino espiritual. Si es cierto que después de la muerte física la vida continúa, quiere decir que todo lo que haga hoy, bueno o malo, tiene un impacto. Cuando la gente me dice, oiga, es que yo quiero saber por qué vivo estas cosas, o sea, me gustaría saber qué fui en mi vida pasada. ¿A mí? Nada más me hace cómo vive hoy. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más? No es necesario, eso es vanidad. Hay un ejemplo muy público de una persona, pero es que yo quiero saber que mi casa siempre ha sido francesa, yo le puse unas cortinas francesas, yo creo que fui una reina francesa. Y entonces va con alguien una regresión, rompen ahí cosas, quién sabe si fue verdad la menor, pero resulta que, ¿qué cree, hermano? Que usted no fue una princesa, era una dueña de un monarquía. La boda de las bromas. Bueno, ¿qué nos dicen los espíritus? ¿Qué nos dicen? Lo que buscamos. ¿Se acuerdan de aquella frase que dice, tanto invoca uno al diablo hasta que se le aparece? ¿Qué es eso? ¿Busco consuelo? Ahí está. ¿Busco vanidad y que me ayuden a conseguir un novio, saber quién es la abuela que saca a mi marido? Te van a engañar. Quiero hablar con un ser querido, pero bueno, no quiero ir con un medio que me va a cobrar 4,000 pesos por sesión. Te van a engañar. Y a veces lo que queremos escuchar. Vamos a que el espíritu, supuestamente, que se comunica en la medio, me diga que efectivamente yo voy bien. Oiga, fíjense que mi esposo perdió el trabajo y yo perdí el trabajo. Y entonces estamos viviendo una situación muy difícil entre los dos. Y queremos saber si estamos siendo sujetos de un trabajo. Entonces, nosotros le respondemos amorosamente, mire señora, yo creo que usted tiene que tener fe en Dios. No, pero es que a mí me gusta el trabajo. Vamos a buscar el trabajo, ¿no? Sabemos que es la diferencia de lo que es construir un camino espiritual real a fantasear respecto de un tema esotérico.
Entonces, a veces lo que queremos escuchar, ¿eh? O lo que necesitamos escuchar. Algún día estábamos en una sesión mediúnica y entonces se presentó un espíritu y en la sesión mediúnica participa el medium o los medios y unas personas que se llaman dialogadores o atendedores que tienen que estudiar a lo largo de 6 meses para poder dialogar con los espíritus y orientarlos. Porque ellos también necesitan orientación porque tienen depresión, tienen autoestima baja, se sienten culpables, descubren verdades que no son gratas. Entonces hay que ayudarlos y evangelizarlos. Es decir, este concepto ético que Jesús nos dejó a lo largo de su paso por nosotros. Y entonces estaba yo dialogando con él y de repente me dice, tú y yo nos conocemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe todo. El Espíritu que no está en un cuerpo físico sabe toda mi historia, ve mis pensamientos, ve la calidad de mis pensamientos. No hay manera de engañarlos. El Espíritu de este me dice, tú y yo nos conocemos. ¿Ok? Y tú me abandonaste. Pensión alimenticia. Tú me abandonaste. En otra vida. Tú y yo, entonces empecé a sacar conclusiones. Tú y yo bebíamos juntos. Y éramos compañeros del relajo. Pero tú te fuiste. Y entonces, ¿qué podía yo hacer en esa circunstancia? No podía dejarme de aprovecharla. O sea, si ese espíritu estaba ahí y necesitaba auxilio, era momento de reparar si algo yo había cometido eso. Y la mejor forma de hacerlo es haciendo bien. Entonces, él me dijo muchas cosas que no me gustaron, pero que me orientaron, ¿no? Si quieren escuchar cosas finas, pues con un disco de Paquita la de convive con nosotros todo el tiempo estamos rodeados de espíritus, todo y en todo momento y circunstancia. Por lo tanto, si yo pienso negativo, atraigo negatividad. ¿Y espíritus qué? Negativos. Si pudiéramos tomar una foto de dos personas peleándose, veríamos que habría un conjunto de espíritus alrededor de ambos incitándolos a pelearse. Vean ustedes en YouTube o en la página de nosotros, en el Facebook, en el Consejo Espiritual de México, hay un video recreado de una persona que quiere dejar de tomar, pero los espíritus que lo están procesando para que no deje de tomar están a su alrededor. Échate otra, no, ya no voy a tomar una, no, está bien, ¿no? Okay. Dentro del espiritismo amplían las enseñanzas de Jesús. En el Evangelio según el espiritismo, los espíritus nos van dando el alcance de las palabras de Jesús, nos las ponen mucho más claras y entonces vamos entendiendo por qué estamos aquí. ¿Por qué estoy aquí? Porque soy un espíritu inmortal. Dios comparte ese gran don conmigo. Soy inmortal. ¿Para qué estoy aquí? Para ser mejor persona, para evolucionar y para amar a mi prójimo como a mí mismo. Es lo único que pidió Jesús. ¿Por qué sufro? Si mi sufrimiento es no provocado por mí, cáncer, etc., o el caso de que los jefes que lo lastimaban porque tenían que aprender humildad, es kármico, es decir, planeado de una vida anterior. Pero si tengo cirrosis porque le meto durísimo al alcohol, entonces ese dolor no lo provoco yo. ¿Y a dónde voy? De regreso a casa. ¿Cómo se comunican los espíritus con nosotros? ¿Por la inspiración o por la intuición? Si alguien tiene un problema, le ha pasado muchas veces, alguien tiene un problema, quiere resolver, no sabe cómo resolver, de repente, claro, es por aquí. Eso es inspirado por nuestros benefactores. Nosotros nacemos con dos espíritus que nos acompañan siempre: nuestro protector y nuestro mentor. El protector es un poco más evolucionado que nosotros. Y nuestro mentor, hay casos de madres, por ejemplo, que cuando uno reencarna, vienen
como nuestros protectores o como nuestros mentores. Y es esa voz interior que siempre te dice, no, porque la estás regando, no le inventes así, mejor contente, no, mejor haz eso. Es nuestro mentor. ¿Cómo? Tenemos que ejercitar el diálogo con él. Alguien nos dice, oiga, pero yo quiero saber cómo se llama mi mentor. ¿Para qué? O sea, para que digas que hubo Juan, que hubo Pedro. O si no te gusta, no nos perdamos en eso. Nuestro mentor está ahí para auxiliarnos. Y le pide uno el consejo, ayúdame a tener claridad. Como decía Bonnie, no le voy a pedir, no permitas que sienta esto, porque lo que siento es lo que soy. Si soy envidioso, siento envidia. Ya no le hagan ni al cuento. No, es que él me hizo enojar. Tú elegiste enojar. Es que él me provoca celos. No, tampoco. Eres celosa. ¿No? Es decir, eso habla de ti. Pero bueno, vamos a cambiar. Por los sueños. Mucha gente muere en familia y lo sueña. Cuando nosotros dormimos, nuestro espíritu se desprende de nuestro cuerpo, regresa al mundo espiritual, pero sigue ligado al cuerpo. La única forma, cuando se rompe ese cordón, el cordón de plata, el fluido, el espíritu, es cuando uno muere, entonces ya, no como los globos, se va. Pero en este caso en específico, cuando yo duermo, mi espíritu regresa a casa. Pero si yo soy de los que andan en el aquí está, pues no me voy para allá, me voy para los tuburios, ¿no? Pero cuando uno regresa y sueña con su pariente recién muerto, es porque se encontró con él. Oye, mi hijo lleva 6 meses de muerte, no he podido soñar con él. Claro, porque tu condición emocional no te permite todavía. Porque si tienes un contacto con él, antes de ayudarlo, lo vas a perjudicar con tu angustia, con tu no aceptación. ¿Ok? Por la mediunidad manifiesta. Los que son mediums, a través de la psicofonía. El espíritu le dicta al medium y el medium va escribiendo. Vean ustedes en YouTube, ¿no? Las madres de Chico Javier, así con Che, ¿no? Escríbanle así, lo ponen en español, vean esa película, es muy linda esa película. O vean Nuestro Hogar también, van a decir, no, bueno, se fumaron algo, pero no, veanla, es extraordinaria. La psicofonía es cuando el medium entra en un trance y el espíritu habla a través de él. No es como el exorcista, ni le cambia la voz, ni le da vuelta a la cabeza, ni se azota, no. Si ustedes van a una sesión mediúnica y de repente el medium empieza a pegar, y esto no es, váyanse, porque ese cuatro no mata, ¿no? No, pero sí les cambia la voz. Matis. Pero si de repente yo soy el espíritu de Chabelo, ¿no? De Chabelo, no, de esta manera. ¿Por qué? Porque el espíritu solamente utiliza el aparato fónico del cuerpo del medio, ¿no? Y la comunicación es fluídica, periespiritual. Haz de cuenta, ella es la medium, ¿no? Entonces, su espíritu está aquí y yo soy el espíritu que me voy a comunicar. Entonces, yo a través de su periespíritu voy a poder hablar. Pero entonces eso quiere decir que ella ya sabe cómo viene el pensamiento, lo que va a decir y contiene. El medium es responsable siempre de la manifestación. No puedes decir groserías aquí. No puedes golpear, ¿no? Ni tampoco. Aquí se está ahogando el medium. Está fingiendo, claro. Y si te cobra, ya fuiste. Videncia. Hay personas, esa es la única facultad mediúnica que no se practica con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque cuando el medium cierra los ojos, la glándula pineal se conecta. Entonces es una facultad orgánica, la mediunidad, no es un don. Los que son mediums han pedido a la espiritualidad que en esta reencarnación, porque hicieron más daño que otros, puedan traer la mediunidad para descargar un poquito más de lo que deben. Entonces, ojo, los medios no están por encima de nadie, ni deben tener su sitio. No te sientes porque soy super medio. Ajá. Fíjense,
Dice así: han llegado los tiempos en que espíritus encarnados y desencarnados, es decir, en un cuerpo físico, fuera del cuerpo físico, nos ayudemos a construir un camino espiritual de paz, compasión y amor. Para eso estamos aquí. Los que ya tienen conciencia de por qué están aquí, se entregan a este trabajo de amor y de compasión. Y no quiere decir que se vayan a vestir de un color en específico, se pongan una capa, ¿no? Llegan volando por ahí, pero no. Y se vayan a las grandes obras. No, para eso hay otros iluminados. No, para que en el contacto en casa, ahí en casa es donde ustedes tienen que reparar. En casa están reencarnados con ustedes aquellos seres que lastimaron o amaron en una vida pasada. Entonces tienen que trabajar en la familia, tienen que amar, perdonar, ser compasivos con la esposa, con el esposo, con los nietos, con la suegra, con X. De abandonar visiones esotéricas, mágicas. Si me pongo esta pulsera con 3 ojitos, Shazam, ni quien se me acerque. No. De la convivencia mágica, de la convivencia con los espíritus. De asumir nuestra responsabilidad de nuestras infelicidades. Nosotros somos responsables de nuestras infelicidades. Dice Johanna de Angelis, un espíritu que le ha dictado muchos libros que decían psicólogos, muchos libros sobre psicología a un médico que se llama Divaldo Franco, que el daño que a nosotros nos hacen, no nos hace daño, pero el daño que nosotros hacemos a otros sí nos hace daño, porque nos compromete y porque es un acto de desamor primero con nosotros, que me permito comprometerme, y luego de desamor con él. Y Chico Javier decía: no me preocupa que me ofendan, me hubiera preocupado haber sido yo el ofensor. Ha llegado el tiempo de silenciarnos. Ya. Ustedes y yo hemos reencarnado desde que Jesús fue otro. Ya. Ya, ¿no? Ya nos toca. Hay que aprender a guardar silencio. Escuchar. Practiquen el silencio para escuchar lo que los espíritus nos tienen que decir, para ser guiados. Ya sufrimos mucho. Dijimos eso. El espíritu inmortal son sus hijos, mis hijos, mis padres, mis madres que han desencarnado. Todos somos hijos de Dios. Dios pensó en ti, en Pati, en Aries, en Gloria, y los creó. Son parte de la divinidad. Así que estemos listos. Muchas gracias. Si tienen alguna duda.